también musicalizás. Y bueno, necesito gente yo. Yo necesito que me ayuden. Tengo muchas limitaciones y por eso te traigo a vos. ¿Podés empezar a venir todos los días? De 12 a 15 a poner música. Tengo 3 horas para llenar. Qué difícil poner música, ¿eh? Sí, no, es todo un tema. Qué difícil. Es todo un tema. En un momento igual, viste que empezó a haber una superpoblación de DJs. Uf. ¿Viste? Ahora está siendo de a poco cambiada por una superpoblación de tatuadores. Está como cambiando. La tendencia. Antes todo el mundo estaba haciendo DJ, ¿viste? Y ahora todo el mundo tatúa. Son cosas que van pasando. Sí, es verdad. Las cosas pasó tan rápido que no me di cuenta. Es que, y me pregunto a qué se debe, porque en general, viste que, no sé, explota tal DJ, entonces todos queremos ser como él. Se vuelve como un referente, como una persona a imitar. Pero en el mundo de los tatuadores no conozco alguna celebridad. Sí sé que pasó algo que a mí me llama mucho la atención, que es que los futbolistas empezaron a tatuarse. Los futbolistas de pronto, su cuerpo, su imagen, es un producto en sí mismo, más allá de lo que hacen adentro de la cancha. Todos tatuados, el mundo se está tatuando, digo, y no el que se usaba antes cuando éramos más chicos, el tribal o la firma de mi abuela, ¿entendés? Ahora es toda la manga, toda la espalda, todo el cuerpo, y yo estoy convencido de que esto termina en fuerte inversión para borrar tatuajes. En 20 años van a mejorar mucho la tecnología para borrar tatuajes. Acuérdense lo que dijo acá Juan Vélez en La Única Fórmula. Esto no termina bien, muchachos. Exactamente. Es muy interesante. Los futbolistas siempre marcan la tendencia. Sí. En su cuerpo, en su estética, en su pelo. El corte de pelo de un futbolista es el corte de pelo que van a tener la mayoría de los varones. Sí, no es nuestro caso. No es nuestro caso, justo, ninguno de los dos. En todo caso, nos quedamos en los 90, más o menos. Yo estoy tenido ahora con Palermo ahí. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Jugaste a teñirte o...? Sí, un rojito. Un rojito, un verde, un corte de pelo. ¿También? Muy hippie estaba. No te veo. Sí, no te tengo el cortaste pelo largo. poquito. No sé, la gente no nos ve. No, me corté unas buenas. ¿Unos buenos mechas? Sí, Yo me corté recién antes de venir para acá. Mirá que bien. Sí. No, somos dos viejas en la peluquería, ¿eh? Dos viejas en la peluquería hablando de cine y filosofía. Me rima y todo, me gusta. Me gusta como separador para tu columna. Che, ¿arrancamos? ¿Te parece? Cuando quieras. Porque hoy, esto no da para más. Hoy vamos a hablar de Stanley Kubrick. Bien. Que nos cae, como yo sé que a vos te gusta mucho la cuestión de la efeméride. Sí, eso lo tenemos que charlar. Perdón, te freno acá. Yo la efeméride la hago porque para mí tiene una idea de que todos los días pueden ser importantes. ¿Entendés? Ajá. O sea, 26 de julio de 1954 nació Flavio Cianciarulo. El 26 de julio de 1964, perdón, nadie se fijó en que nació Flavio Cianciarulo. Fue un día más para un montón de gente. Sin embargo, pasaron 40, 50 años y ese señor ha hecho más de 15 discos de estudio y ha musicalizado la vida de muchísimas personas. Entonces, es como, ok, nos levantamos y sabemos que hoy puede estar pasando algo importante. Puede estar muriendo alguien importante, puede estar naciendo alguien importante que en 20 años valoraremos, o no, pero no lo sabemos. Tiene que ver con esta idea de que el día no sea, que la vida no sea todos días de mierda uno tras del otro. Tal cual, que en cada día puede ocurrir algo excepcional y de hecho ocurre. Si uno se pone a ver alguna efeméride de cualquier cosa, siempre pasó, siempre hay un hecho excepcional en el mundo. Me gusta la idea, es una manera de intensificar el presente, vinculándolo también con el pasado, digo, ¿no? Como abriendo ahí un instante en el cual se unen las dos cosas, en torno a la idea de efeméride, que tiene que ver con la idea de celebración. Uno en la efeméride celebra algo, no es simplemente que se acuerda, es también la celebración, el honrar eso que pasó en el pasado y que de alguna manera así se continúa en el presente, sigue pasando. Claro. Ocurre de vuelta. A medida que lo celebremos, seguirá sucediendo. Seguirá estando presente, seguiremos siendo contemporáneos. Claro, me encanta. De eso. Sí. Vos sabés que hay un filósofo italiano que yo menciono mucho, que se llama Giorgio Agamben. Él tiene un texto que se llama ¿qué es ser contemporáneo? ¿Qué significa ser contemporáneo? Y él analiza una frase de Nietzsche, filósofo alemán, que en la primera consideración intempestiva, que es una consideración en torno a la historia, él dice: lo intempestivo es lo contemporáneo. Entonces, Agamben se pone a analizar esta frase. Lo intempestivo es aquello que choca, ¿no? Aquello que se opone, ¿no? Ser intempestivo es ir hacia adelante, es chocar. Ahora bien, eso es lo contemporáneo, dice Nietzsche. Entonces, Agamben empieza a hacer un análisis y él dice: para ser auténticamente contemporáneo de una época,
se necesita cierta distancia. Dice, hay que tener cuidado con los que coinciden demasiado con su propio tiempo. Los que están tan de acuerdo con su propio tiempo. Porque esos son justamente los que están cegados por sus luces. En cambio, el auténtico contemporáneo necesita cierta distancia porque también percibe su oscuridad, percibe sus cosas malas. Entonces, el intempestivo en realidad es aquel que está siempre viendo cuánto hay en nuestro presente, en nuestra contemporaneidad, en nuestro instante, de pasado, de historia. No da nada en el presente por sentado. Nada de lo que ocurre en el presente es algo que ocurre en el presente. Siempre es continuación del pasado, claro. Tiene que ver con la historia, tiene que ver con la producción. Entonces, en verdad, el auténtico contemporáneo es el que tiene puesto un ojo en cada cosa. Y no significa nostalgia. No significa decir, no, antes en mi época esto era mejor. Claro. O sí, no, esta música ya se hizo. Que vuelvan las botas. Claro, no. Todo lo contrario. Sí. Pero, o decir, no, la música ahora es lo mismo que pasaba antes. Claro. No, bueno, el contemporáneo por ahí se da cuenta de eso, que muchas cosas que hacen las bandas hoy son muy similares o retoman varias cosas que por ahí se hacían hace 30 años atrás. Pero no tiene que ver con la nostalgia, no tiene que ver con la preferencia, con el anhelo de un pasado, sino con entender eso, cómo el pasado irrumpe y afecta. Y uno no se deja cegar entonces por las novedades del presente, sino que el auténtico contemporáneo es quien ve el presente historizado. Adhiere a su presente a través de una distancia, en diagonal, y nunca de manera directa. Entonces es interesante pensar si somos efectivamente contemporáneos de nuestro presente. Claro. Y qué es esto de estar cegado por las luces o también percibir sus oscuridades. Esa es una pregunta interesante. Nietzsche es muy interesante y Agamben también. Bien, ya sabemos a dos filósofos que tenemos que salir a leer después de aquí. Ahora sí, con esto de las efemérides, trajiste a el señor Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, que nació un 26 de julio del año 28. Así que, ¿cuántos años tendría ahora? 28. 91. Casi 100. Casi. 91 años. 91. ¿Qué conoces de Kubrick? La de terror. El Resplandor. El Resplandor. The Shining. Y la Odisea en el espacio. Odisea en el espacio. ¿La viste o la conoces? La conozco. No la vi, todo el mundo habla de ella. Algo que suele ocurrir con la película. Todo el mundo la conoce, pero pocos la ven. Exacto. Más allá de que en su momento es una película muy interesante. Estamos hablando de años 68, 2001, Odisea en el espacio. Vos sabés que en general la ciencia ficción fue históricamente considerado un género menor. Ajá. Género menor. O sea, las películas de ciencia ficción eran las películas de clase B. Películas que hoy nos parecen bizarras, claro. Digo, ¿no? Igualmente en literatura siempre en colecciones de bajo presupuesto, baratas, libros económicos, en historietas. Es decir, siempre fue un género muy popular, pero desde las posiciones académicas, críticas, menospreciado como un género menor. Okay. Hasta que Kubrick hace esta película. Ajá. En el cine, al menos, ¿no? Kubrick hace esta película, que es una película de ciencia ficción, por supuesto transcurre en el espacio, y eso da vuelta un poco todo. De repente todos se dan cuenta que la ciencia ficción puede hablar de grandes temas. Ya lo venía haciendo desde mucho antes, digo, Pasa ¿no? que no se lo consideraba como tal. No se lo consideraba. Y no solo puede hablar de grandes temas, sino que también puede ser una superproducción, no una simple película de clase B. Claro. Y al mismo tiempo ser un éxito de taquilla. Fue un éxito impresionante, como no podría ser hoy una película como Odisea en el espacio, claro. Un éxito, una película de 2 horas y media. Tiene de diálogos aproximadamente media hora, con 40 minutos. O sea, 2 horas son prácticamente, es cine mudo, con música por supuesto, o sonido. Es una película muy contemplativa, ¿no? Que tiene una historia y tiene una muy buena historia, pero lo importante pasa por otro lado. Es una película imposible de que se filme hoy, claro. Directamente, y mucho menos de que tenga éxito. Claro. Y sin embargo, en el 68 explotó las taquillas de todo el mundo. Te quería preguntar, ¿qué tiene que tener una película para ser considerada de ciencia ficción? Digo, ¿cuáles son los rasgos del género de ciencia ficción? Si es que hay, supongo que debe haber. Digo, esto tiene que estar, esto puede estar o no, ¿no? ¿Qué características tiene una ciencia ficción? Y pensado así, la ciencia ficción siempre lo que busca lograr es intensificar, justamente, mira que estábamos hablando de contemporaneidad, intensificar algunos puntos del presente, extremarlos, trasladarlos a una suerte de futuro, a veces muy futuro, a veces no tan futuro, pero siempre con la idea de que en ese futuro
reconocemos algunos aspectos del presente. Ajá. 1984 de George Orwell, Claro. Un mundo feliz de Aldous Huxley, todas las novelas de Isaac Asimov, que es un genio total, Ray Bradbury con Fahrenheit, digo, un montón de autores, hay un montón de autores. Julio de ciencia Verne ficción. con... Julio Verne es Ajá. uno de los precursores de la ciencia ficción, se lo Ok. suele considerar un precursor de la ciencia ficción Bien. completamente. No, entonces, en general, vamos a encontrar que primero transcurren en el futuro. Ujú. Por lo general, esta última etapa de la ciencia ficción, la del siglo XX, XXI, tiene mucho que ver con la tecnología. Suele haber un análisis interesante de nuestra relación con la tecnología. Bien. Tiene que ver también con la conquista, en general, conquista de otros espacios, de otras dimensiones, de otros planetas. No, todas estas cosas que pasan acá en el planeta, pero las trasladamos allá. Claro. Y después tenés otro tipo de experiencia de la ciencia ficción, que es, por ejemplo, los futuros distópicos. Ujú. ¿No? De repente guerra nuclear y el mundo quedó devastado, entonces no hay tierra, no hay nada que se pueda hacer, se vuelve como a cierto estado primitivo, entre comillas, una Ujú. palabra muy compleja. Nada, eso es un poco Va los por ahí. rasgos de la ciencia ficción. Bien. Hablábamos de Kubrick, entonces, ahora que empecé a googlearlo, me doy cuenta que vi La Naranja Mecánica también. La naranja mecánica. Película que me impresionó y que no volveré a ver jamás por lo que me impresionó. Pasa. Bueno, la estética de Kubrick en todas sus películas tiene algo que es muy reconocible. Una persona que le gusta mucho la simetría, Ujú. que tenía fama al mismo tiempo de ser un gran detallista, o sea, todo era un loco, todo tenía que estar exactamente en el lugar que él quería. Vos sabés que existe el mito, ¿no? del director de cine como un tirano, ¿no? Ujú. Un superdirector que les va diciendo todo lo que tienen que hacer, que todos tienen que estar a disposición de él, Ujú. ¿no? Que él es como una suerte de estrella, más grande que la película en sí misma, Claro, y va un como intelectual también. y va como decidiendo todo y tiene un equipo enorme atrás de gente cumpliéndole cada uno de sus caprichos, Ujú. ¿no? Esto fue llevado en su máxima expresión en una película de Federico Fellini, un director italiano, que se llama 8 y medio. Ajá. Que ahí Fellini un poco dio rienda suelta a este mito y lo exploró de una manera muy interesante. Bueno, es eso, un mito. En verdad, los directores no trabajan así. La mayoría de los directores no son así, son gente que trabaja en equipo, etcétera. Pero ocurrieron algunos casos. Hubo Ujú. momentos en los que, por ejemplo, Fellini lo pudo hacer. Fellini tuvo atrás de sí un grupo de gente que le cumplía cualquier cosa, y Kubrick también. Ujú. Kubrick fue uno de estos superdirectores que verdaderamente pudo hacer exactamente lo que quiso. Exactamente lo que quiso sin negociar nada. Más allá, por supuesto, de las cuestiones técnicas de la época. Claro. Como siempre, como va Ujú. a ocurrir En cada siempre. época, exactamente. Pero bueno, una persona muy, muy detallista, que tiene una visión muy clara de qué quiere a nivel estético, a nivel narrativo. Recomiendo un documental que salió hace muy Ujú. poquito, creo que es del año pasado, si no me equivoco, que se llama S for Stanley. Ujú. O sea, S de Stanley. Que es un documental que va no sobre Kubrick, sino sobre el chofer de Kubrick. Claro. Un chofer que él empezó a tener en los años 60, un muchacho italiano, que terminó siendo su secretario y después terminó siendo básicamente el segundo. O sea, hacía todo. Porque una suerte de manager de Claro. rock, ¿viste? Esos managers que les terminan incluso yendo a pagar la factura de luz, digo, Sí, y todo. Eso. Entonces cuenta toda la historia de él, Mirá. que es muy interesante su historia, y es una muy buena visión de quién era Kubrick. De las cosas buenas que tenía Kubrick y las cosas tremendamente horribles que tenía Kubrick. Ajá. Kubrick es un tipo muy exigente, muy demandante, 24 horas viviendo para Kubrick. Entonces, bueno, recomiendo ese documental, se consigue muy fácil, es un documental muy interesante, pero a mí lo que me interesaba A ver. es pensar una cuestión en Kubrick. Todas estas películas, tanto 2001 Odisea en el espacio, como La Naranja Mecánica, como Barry Lyndon, que Barry Lyndon es una peli muy interesante también, no es de las más conocidas, es Ujú. una peli de época, transcurre, no me voy a acordar bien si en el siglo XVIII, en Europa, y vos sabés que por supuesto en el siglo XVIII no había energía eléctrica. Ujú. Entonces Kubrick decidió filmar toda la película con luz natural. Mirá. Entonces de repente hay una escena que hay 25.000 velas, porque había que iluminar Claro. con velas, con fuego. El director- Tremendo. Eso era Kubrick, decir, acá poneme 25.000 velas.
Pobre chofer. Pobre. Un chasis de velas tuvo que llevar. Bueno, cuenta la historia, el chofer, cómo fue él a hablar con la fábrica de velas para asegurar, digo, una producción de velas durante Claro. todo el rodaje. Cosas muy interesantes. Está claro que hoy nadie le daría bola, ¿no? Hoy nadie le daría bola. Jamás, sería imposible. Sí. Además, es mucho más barato hacerlo de otra manera, pero bueno. Claro. Y uno al final dice, ¿vale la pena? ¿Verdaderamente Claro. se nota una diferencia? Y sí y no. No se nota, pero al mismo tiempo vos estás viendo eso sabiendo que está iluminado con velas. Claro. Entonces Es re loco. hay algo de la realidad que permanece, que es interesante, que está palpable. Entonces la peli envejece. ¿Viste lo que pasa con los efectos especiales? ¿No? Un efecto especial de hace 30 años queda Parece viejo. una pelotudez, sí. Cambio las velas, ¿no? De hecho, se corta la luz y uno sigue usando velas, digo, no es una técnica que Se todavía sigue usando, claro. sigue firme, sobre todo en este momento de... Saludos a Edelap, hoy no Saludos queremos a problemas. Mr. Edelap, por favor. Entonces, No películas lo puedo creer, 25.000 velas, loco. En cámaras que necesitaban mucha más luz que la que necesitan las de hoy, que son exigentes, pero antes era peor. Exactamente. Qué locura. Muy interesante Kubrick. Bueno, películas como Barry Lyndon, películas como La Naranja Mecánica, películas como 2001, Odisea en el Espacio, películas como las primeras de las que no se habla mucho, La Patrulla Infernal, Ujú. que es una película muy interesante sobre un grupo de tipos que quieren robar un hipódromo, robar Mirá. la recaudación de un hipódromo, una película muy interesante. Paths of Glory, otra película muy interesante, con Kirk Douglas, que Kirk Douglas hace de militar en Francia durante la Primera Guerra Mundial, y ocurre ahí un tema que es que él es coronel, viene el teniente, vino el general y le dijo al teniente: si vos me tomás tal territorio, yo te asciendo. Ujú. Entonces el teniente dice: es imposible tomar ese territorio por cómo está defendido, por cómo está, bueno, pero yo te asciendo si lo haces. Bueno, entonces le habla al coronel, a Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas, Claro. en su momento una estrella fenomenal, y le ordena: usted tiene que tomar eso. Y el tipo le dice: es imposible, nos está mandando al muere. Sí. Bueno, usted lo tiene que hacer, usted lo tiene que hacer. Y Kirk Douglas, bueno, obedece, va, es una masacre, pierden todos, Ajá. al punto que incluso hay muchas de los militares, de los soldados, que ni siquiera pueden salir. Está el tiroteo, que ni siquiera pueden salir de la trinchera. Claro. Y muchos de los que salieron se empiezan a volver. Incluso llegó un momento en el que este coronel dice: vamos a bombardear nuestras propias tropas para incentivarlos a que salgan. Ah, tremendo. Vos fíjate, después de todo eso, ¿no? Que vuelven, que pierden, que huida, juicio a todos los soldados. Juicio por huida. marcial. Juicio marcial bajo pena de muerte. Entonces, la segunda mitad de la película transcurre como el juicio. Y Kirk Douglas defendiendo a estos soldados. Es una película muy interesante, muy compleja. Tenemos también el caso de Spartacus, Ajá. película que narra la vida de Espartaco. Entonces, todas estas pelis que estoy mencionando, ¿qué tienen en común? Más allá de que son hechas por Kubrick, que la idea de rebelión, la idea de rebeldía. Todos los personajes son rebeldes. Kirk Douglas se rebela, intenta rebelarse, no puede, después defiende a las víctimas, a los inocentes, se opone a los poderes, a toda la jerarquía militar. Espartaco, por supuesto, ¿no? Es el esclavo que se rebela frente al Imperio Romano. El personaje de La Naranja Mecánica, Alex, es un rebelde que va a ser justamente subordinado y disciplinado por el Estado de una manera muy cruel, muy violenta. Entonces, 2001, Odisea en el Espacio, en un momento, una de las líneas argumentales de la película es justamente la máquina que maneja la nave, la HAL 6000, ¿no? Que es la famosa que, por ejemplo, los Simpsons le hacen la parodia en la casa, que es como una luz roja que habla todo el tiempo. Bueno, justamente en la película se revela la máquina. Por diversos motivos que nunca terminan claros, hay una rebelión de la máquina frente al hombre, frente a todo. Entonces, siempre tenemos presente esta idea de rebelión en Kubrick. Y vos sabés que yo estoy trabajando mucho a Albert Camus, el filósofo francés. Hemos hablado ya de existencialismo, hemos hablado de esta idea de que somos seres para la muerte, de que en verdad no somos seres, somos nada, porque somos libertad, ¿no? Siempre podemos hacer todo. Bueno, otro de los temas que le interesan a Camus
en este mundo absurdo que él plantea, en el cual no hay Dios, en el cual no puede haber jerarquías, no puede haber valores, es el problema, lo habíamos dicho la vez pasada en relación a Kieslowski, de la libertad, ¿no? En este mundo absurdo yo soy completamente libre. Puesto que no tengo Dios, puesto que no tengo nada, yo verdaderamente puedo decidir y hacer lo que quiera. La condena y todo eso es cosa de los hombres. Yo en verdad todos nos morimos igual. Un genocida nazi y un cura del tercer mundo se mueren de la misma manera y van los dos al mismo lugar, a ningún lado. Entonces, en este mundo que pinta Camus ardiente y helado, como le llama él se va a enfrentar a un problema, que es, bueno, ¿qué pasa con la moral? Claro. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa fundamentalmente con el crimen y la violencia? Él se va a preguntar, ¿el absurdo legitima el crimen? ¿El absurdo legitima la violencia? El nihilismo, ¿no? Esta ausencia de valores, ¿hace que la violencia sea legítima? Entonces, es muy interesante porque habíamos dicho que Camus nació en Argelia, nació en un país más allá que se lo relaciona con el existencialismo francés. Él nació en Argelia, vivió toda su infancia ahí, un barrio obrero muy popular. Entonces, él, ante la pregunta en torno a la moral, va a decir que los discursos, las disertaciones en torno a la ética no significan nada, no valen nada. Él va a decir, la honradez no necesita reglas, ¿no? Justamente una suerte, si se quiere, de moral de barrio. ¿No? Es decir, yo no necesito leer lo que llamaríamos códigos. Vos tenés códigos. Códigos, ¿no? Exactamente. No se necesita leer la ética de Nicómaco de Aristóteles, claro, o leer a Immanuel Kant para saber que no tengo que robar algo, para saber que si tengo una pelea con uno no le caigo con 5 más. Voy y lo peleo yo solo, claro, digo, mano a mano. Digo, para saber ese tipo de cosas no necesito leer ética. Entonces, justamente la honradez no necesita reglas. Y él va a encontrar un problema muy importante ahí, que es, él encuentra gente que con una gran moral, que con muy buenos propósitos, hace cosas muy malas. Ajá. Justamente, estamos hablando de años 50, ¿no? Donde empiezan incluso a surgir movimientos guerrilleros, movimientos armados, mucha violencia en pos de un proyecto revolucionario o en pos de una idea buena, ¿no? Entonces él empieza a ver esto, que hay gente que quiere hacer bien las cosas, pero es violenta o utiliza métodos violentos. Entonces, justamente él va a pensar, si la honradez no necesita reglas, nos enfrentamos a un problema. Porque, ¿qué es lo que hace el absurdo? ¿Qué es lo que hace el nihilismo para Camus? Presta su equivalencia a las cosas. Da lo mismo hacer el bien que hacer el mal. Da lo mismo. En todo caso, tendrá consecuencias directas. Si yo te golpeo, capaz que vos me golpeás. Digo, claro. Pero más allá de eso, no cambia. No significa que si yo hago todo bien, no me muera. O me voy al cielo. Yo puedo hacer todo bien y me muero igual. Y uno que hace todo mal se muere claro, también igual. Entonces dice, presta, en todo caso, hace del remordimiento algo inútil. De la culpa algo inútil. Entonces, él se va a enfrentar a un problema. Que es cómo, en este mundo absurdo, poder sustentar algún tipo de valor, cómo sustentar algún tipo de acto de justicia, claro, cómo a pesar de todo intentar hacer algo bueno. Y justamente él va a empezar el análisis diciendo esto. Se puede ser virtuoso por capricho. Digo, si da lo mismo hacer el bien y hacer el mal, hagamos el bien. Claro. Si da lo mismo, ¿por qué eso recomendaría hacer el mal? ¿Por qué si da lo mismo hacer el mal y el bien, voy a hacer el mal? ¿Por qué? Puedo hacer el bien igual. Entonces, con esto un poco él cierra la idea del mito de Sísifo. Ahora, justamente él va a enfrentar un problema. Porque van a decir, bueno, es un argumento interesante, sí, ¿no? O sea, es una buena manera de combatir al nihilismo, porque, mira, si no importa nada, no me importa nada, pero igual hago el bien. Y claro, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué? Porque hacer el mal tiene el mismo sentido, claro, o sea, es tan falto de sentido como hacer el bien. Exacto. Por lo tanto, hagamos el bien. Claro. Es muy buena. Es muy buena. Ahora, a nivel filosófico, a nivel ensayístico, es un argumento un poco pobre, ¿no? Ajá. Entonces, él va a escribir un libro que se llama El hombre rebelde. Y justamente va a tratar de pensar qué es un hombre rebelde. ¿Qué es un rebelde?
Me estás Te preguntando. estoy preguntando. Un hombre rebelde, alguien que no suele, digamos, seguir con lo que las mayorías proponen, pienso yo. Bien, puede ser el rebelde como singularidad. Es Sí. alguien que es singular, que es distinto, que se opone a la uniformidad de la masa, del Que resto. también es un tema. Porque si me pongo a pensar ahora, digo, ok, pensemos en uno de los movimientos políticos que hoy está en Argentina y que plantean un mundo más justo, ¿no? El feminismo, los feminismos, si querés, ¿no? Y perdón si me meto en un quilombo innecesario, pero me meto. ¿El rebelde sería quien se opone a ese feminismo? ¿O es el feminismo el rebelde? Claro. O las rebeliones. Eso es una muy buena pregunta. No la vamos a responder. Ah, zafé. Ella- Claro, Porque no. no me quiero ir hasta ahí. Es una cosa muy, muy interesante. El, lo que hace en El hombre rebelde, Camus es toda una genealogía Ujú. de rebeliones. Por un lado, las rebeliones metafísicas, rebeliones que tienen que ver con la filosofía, el arte, la poesía. Habla de Nietzsche, habla de Sade, habla de Lautréamont, habla de Rimbaud, habla del surrealismo. Y después la rebelión histórica, que va a Ujú. hablar de los movimientos regicidas, de los movimientos políticos, etcétera. Y él va a partir de un análisis de la rebelión muy sencillo. Es muy griego en este sentido, muy socrático, muy empezar siempre por lo más simple. ¿Qué es un hombre rebelde? Se pregunta Camus. Responde un hombre que dice que no. Alguien que dice que no. Pero al mismo tiempo, va a decir Camus, ese hombre que dice que no, al mismo tiempo está diciendo un sí rotundo. Que es una de las vueltas que él le hace a la idea de absurdo. Porque el absurdo, por un lado, niega absolutamente todo el sentido de la vida, ¿no? La vida no tiene sentido, todo es absurdo, la sinrazón, etc. No hay Dios, no hay vida eterna, no hay Ujú. nada, pero al mismo tiempo condena la muerte, condena el suicidio y afirma la vida. Es un movimiento contradictorio, como no podría ser otra cosa que el absurdo. Cuando uno habla de absurdo, habla de contradicción. Ujú. No se le puede pretender exigir al absurdo que sea lógico. Claro. Entonces, ¿cuál es el contenido de ese no y cuál es el contenido de ese sí? ¿Por qué? La figura, el esclavo, Espartaco, en la Ujú. película de Kubrick. Espartaco dice no. No voy a tolerar más esto, no voy a tolerar más esta violencia, no voy a tolerar más esta orden, no voy a tolerar más esto. Entonces dice no. Sí. No a esto, no al amo, no a la orden, no a la violencia, no a la precarización, no a lo que sea. Pero al mismo tiempo, ¿qué dice? Sí, yo tengo derecho a. Claro. Sí, yo tengo derecho a esto. Mi vida vale la pena que yo luche por esto. ¿No? Es decir, dice que no porque rechaza algo, pero al mismo tiempo dice sí porque afirma que hay algo en sí mismo Ujú. que tiene derecho a o que vale la pena de. Entonces, Bien. la rebelión implica siempre un no y un sí. Afirma, dice Camus, un valor, siempre. Aunque más no sea el valor de lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que prefiero y lo que no prefiero. Prefiero vivir. Prefiero no estar bajo el látigo del amo. Por ahí después no sé si eso está bien o está mal, pero yo prefiero eso. Ujú. Eso ya es un valor. Respirar, dice Camus, es juzgar. Estamos siempre juzgando. Y esto es interesante porque para él la rebelión siempre parte desde el principio de un valor que crea la propia rebelión. Quizá ese valor no estaba antes que el esclavo se le trabe la cabeza y diga que Claro. no. No existía antes. Un día antes no estaba en la cabeza del esclavo. De repente, sí. Entonces, esto es una cosa que vamos a encontrar mucho en la obra de Kubrick. Esta tensión entre el sí y el no. Kubrick comparte algunos presupuestos del existencialismo, que es justamente en general todos sus personajes son solitarios. Por supuesto, el astronauta en 2001 Ujú. Odisea en el espacio, cuando la máquina falla se queda solo, toda la última parte de la película es él solo. Alex en la naranja mecánica, digo, tiene unos compañeros, tiene unos colegas, pero no son amigos, se pelean, casi Ujú. toda su peli transcurre solo. El Barry Lyndon, por supuesto, está solo también, más allá de que va cambiando, va encontrándose con distintos personajes. Siempre es el individuo solo frente a un mundo indiferente, vacío y sin sentido. O por lo menos difícil, como el sentido en la naranja mecánica. No es un mundo muy complejo, como en El Resplandor. El tipo se va solo Claro. a un
a un hotel, digo, no, esto es algo que comparte Kubrick. Entonces todos sus personajes van a estar siempre oscilando entre a qué dicen que no y a qué dicen que sí. Ahora bien, Camus va a sumar algo más a esta idea, porque él justamente escribe el hombre rebelde pensando si ese valor que afirma la rebelión lo puede justificar todo. Y acaba a nacer su polémica con Sartre y su crítica a la Unión Soviética. Camus fue muy crítico de la Unión Soviética en un momento en que la intelectualidad europea y francesa en particular no lo era, digo, ¿no? Se empezaban a enterar delitos de lesa humanidad, falta de libertad de expresión, por decir dos cosas así, y bueno, Sartre y muchos grupos diciendo, bueno, sí está pasando cosas malas, pero la Unión Soviética es lo que se opone al imperio yanqui, ¿viste? Hay que ser inteligente, es la dialéctica al mismo tiempo de toda la historia, los movimientos no son lógicos, son contradictorios. Camus va a decir, no, ningún movimiento que pretenda la libertad puede avasallar la libertad. La libertad no es un objetivo, la libertad es el medio. Claro. Entonces, justamente va a haber la crítica que va a intentar hacer en El hombre rebelde es a la idea de si una rebelión, si una moral, si una buena idea justifica, por un lado, la violencia y por otro lado, de manera más fundamental, el asesinato. Claro. La condena a muerte es una escena que aparece muchísimo en toda la obra de Camus, ya lo hemos dicho, es una obsesión, y en Kubrick también la muerte está presente ya en la película Paths of Glory, donde vemos el fusilamiento, donde vemos todo el juicio que se condena a 6 personas inocentes. En Full Metal Jacket también es una película sobre la guerra y la muerte absurda, la guerra como una gran máquina de condena a muerte, pero que al mismo tiempo es expresión de lo que en verdad ocurre, que todos morimos sin sentido. Entonces es muy interesante. Me pienso, bueno, lo que decías de la Unión Soviética le pasó mucho a Ernesto Sábato. Era uno de los intelectuales que le gustaba un poquito el proyecto de la Unión Soviética y del Partido Comunista y etcétera. Se fue a vivir a Europa por problemas acá, obviamente, y se encontró con todas las cosas que pasaban. Y era un poco camusista, si me permitís la frase. Miren, la libertad es el medio, no es solo el fin, y en el camino hacia ese fin podemos hacer lo que quieras. Y lo otro que me viene a la mente es la idea de Maquiavelo, ¿no? Y la pregunta es de si está bien hacer cualquier cosa solo por meter un gol, digo. Y esto trasladado a conflictos sociopolíticos que terminan generalmente en guerra, que las ganan generalmente los que tienen las armas más grandes. No suele ser demasiado emancipatorio eso. Es una pregunta por el poder. Es una pregunta por el poder y recuperando lo que dice Maquiavelo, ¿es mejor ser temido o mejor ser amado? ¿No? Y Maquiavelo responde, es mejor ser temido. Claro. Es mejor ser temido, pero bueno, el manual de Maquiavelo es para perseverar en el poder, no para emancipar al pueblo. No, claro. Aunque Maquiavelo es un autor muy interesante, yo tengo muchas ganas de dedicarle un taller. Solo a la lectura de Maquiavelo es muy interesante para pensar algunas cosas hoy contemporáneas. Sí. Pero justamente lo que va a decir Camus es que hay que tener cuidado con la idea de que un valor o una moral o una idea o el bien lo justifica todo. Porque ese es el problema que ha tenido Occidente. Pensar que nuestras ideas, pensar que nuestra idea de bien lo justifica todo. Todos caemos en esa. La izquierda, la derecha, el centro, todos creemos que lo nuestro justifica. Que lo nuestro es menos malo que lo que hace el otro. Sí, es así. Digo, entonces, y el problema para él va a ser si es posible justamente el asesinato político, si hay alguna legitimidad, si puede ser posible. Él distingue entre crímenes de razón y crímenes de lógica. Perdón, crímenes de pasión y crímenes de lógica. Okay. ¿No? Que ahora, bueno, la palabra crimen de pasión está muy puesta en juego en relación a la violencia de género, por supuesto, y muy bien, no son crímenes de pasión, no son eso, pero Camus lo que está pensando es otra cosa, es si de repente a alguien se le traba la cabeza y mata a otro, uno puede más o menos entenderlo. Lo que no puede entender es cuando el asesinato es premeditado. Claro. Tuvo un mes planeando cómo matarlo con el cálculo de la razón, con la estrategia. Dice, eso es algo, hay algo ahí que es inhumano, que no nos termina de gustar, no nos terminamos de sentir cómodos con esa idea. Con la otra tampoco, ¿no? Pero la otra es un poco más entendible.
Entonces, nada, un poco es muy interesante pensar a estas cuestiones, estos problemas Mirá que vos. plantea Camus en relación a la obra de Kubrick. Que Kubrick se ocupó, por supuesto, de temas muy interesantes, entre ellos la muerte, el asesinato, la tecnología, los viajes al espacio, el sentido. Los dos comparten al mismo tiempo. Vos sabés que Kubrick, ya con todas las pelis que te mencioné, vemos que trabajó por muchos géneros. Hizo películas de guerra, hizo películas de cine negro, hizo películas de ciencia ficción, hizo películas de época, hizo un drama romántico, ojos bien cerrados, hizo pelis de terror. No, eso lo comparte un poco con Camus. Que Camus escribió ensayos, escribió obras de teatro, escribió artículos de periodismo, novelas, cuentos. Digo, la idea de intentar ocupar un poco todos los casilleros en relación a todos estos temas existenciales. Augusto Ricardo con nosotros hablando de cine y filosofía. Hoy me voló la capocha este señor. Taller de cine y filosofía en Facebook e Instagram. ¿Qué tenemos? ¿Fechas tenemos pronto? Tenemos fecha en Azul, la ciudad de Azul. Vamos allá con un taller del que ya conversamos acá, que es Vidas Precarias, con Judith Butler y Agnes Varda, en esa modalidad itinerante que yo viajo. Va a ser el domingo en Nupa a las 5 de la tarde. Si hay alguien escuchando de Azul, ya está invitado, Cinefilo a la gorra. Y por supuesto vamos a estar, siempre tiro el chivo, estamos el tercer domingo de cada mes haciendo cine y filosofía a la gorra en Eso Estamos. Bien. En calle 62 entre 1 y 115, va a ser la próxima fecha el 18, así que estén atentos ahí. Y como saben también estamos trabajando con un taller dedicado a Albert Camus, taller de 7 encuentros, ya tuvimos los 2 primeros. Después de vacaciones tenemos el tercero, así que todavía si quieren sumarse... No es tan tarde. No es tan tarde, están como en el límite. Bien. Así que pueden sumarse todavía si quieren. Gracias, Augusto. Y siempre recuerden, y siempre recuerden, y siempre recuerden, y siempre recuerden, y...